Abrimos este primer segmento del programa. Se menciona que tendremos durante 2 semanas más este pico elevado de contagios, de transmisión del virus del COVID-19. La pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué ocurre después? ¿Habrá un descenso? ¿Será considerable? ¿Por qué se genera este cambio? ¿Es una característica de la enfermedad, de la epidemia o pandemia cuando se habla de contagios de virus? O caso contrario, esto se debe a una infección masiva que se está registrando en nuestro departamento, principalmente en el eje metropolitano. Conozcamos estos detalles con nuestro invitado. Hoy abrimos el programa con el jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, el doctor Yersin Mamani. Don Yersin Mamani, buenas noches. Muy buenas noches, Mauricio. Como siempre, agradecidos por la cobertura que nos dan. Como usted ya lo mencionaba, el comportamiento que tiene esta enfermedad es muy peculiar. En la mayoría de los casos, la fase alta de la enfermedad, estamos hablando de lo que es la meseta, dura entre 3 a 4 semanas generalmente. En el caso particular de Cochabamba, ha estado estimado así y que durante 3 semanas tendríamos una fase muy alta, la misma que ha concluido la semana anterior, ya con un descenso significativo en el número de casos en comparación a las semanas anteriores, ¿no? Cabe resaltar que la semana 21, hemos concluido con 5.072 casos, la semana 22 con 5.044 casos y esta última semana, la semana 23, que ha concluido el sábado anterior, se ha cesado con un total de 4.641 casos en una semana epidemiológica. Entonces estamos hablando de más de 400 casos de diferencia que nos permiten tener ya una situación un poco más alentadora. Sin embargo, sigue siendo un índice alto de contagios, ¿no? Considerando que en 3 semanas epidemiológicas hemos acumulado más de 14.000 casos confirmados de COVID-19, considerando que en la primera ola, en todo el periodo que ha durado, que ha sido aproximadamente 6 meses desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo hasta el mes de noviembre, se ha logrado acumular esa misma cantidad de 14.000 casos. Entonces, realmente es una situación que ha saturado nuestro sistema de salud, no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada y la seguridad social, y dependerá ahora del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y también de las medidas de restricción asumidas por parte de la gobernación y los diferentes gobiernos municipales, justamente que se pueda consolidar la desescalada de casos en esta última semana, es lo que se espera para las siguientes 2 semanas y con ello ya ingresar en lo que es el umbral de bioseguridad o el umbral de seguridad específicamente a nivel de nuestro departamento, que está por debajo de los 500 casos por semana. Doctor, estas subidas y bajadas son características de las epidemias y de las pandemias, de las olas, como llaman, o tienen mucho que ver con el comportamiento de la gente? Bueno, en el caso de lo que es el COVID-19, se ha especificado que se debe al comportamiento de lo que es la población. Mientras disminuye lo que es el uso del barbijo, especialmente el distanciamiento físico, con una mayor movilización de las personas, se incrementa el número de casos. Es un análisis que lo realizan diferentes modelos matemáticos de diferentes universidades de Estados Unidos, una específicamente la Universidad de Washington, que viene haciendo el monitoreo a nivel global de lo que es el cumplimiento de estas medidas de bioseguridad asumidas a nivel global, específicamente el tema del uso del barbijo, la mantención del distanciamiento social y la movilización de la población, ¿no? Esto lo realizan a través de encuestas periódicas en diferentes países vía online y con ello van haciendo el monitoreo de las mismas. Entonces, dentro de estas, por ejemplo, en el caso particular de Bolivia, se ha ido observando que esto ha ido disminuyendo en los meses de marzo y abril y paralelamente se ha ido incrementando el número de casos a nivel de nuestro país. En este momento estamos con poco más del 90% del cumplimiento de lo que son estas medidas y eso también ha significado en una disminución en el índice de contagios a nivel
de nuestro país. Entonces, uno es el tema del comportamiento poblacional, otro tiene también que ver con el comportamiento climático a nivel de nuestra población. Generalmente en las épocas húmedas, en las épocas de invierno, se incrementa el número de casos, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel de todo lo que ha sido Latinoamérica, y ello también ha llevado a que en el mes de diciembre ingresemos en una segunda ola y ahora en el mes de mayo, junio, estemos dentro de lo que es una tercera ola a nivel de nuestro país. Pero lo peculiar es que a nivel global tiene un comportamiento cíclico, es decir, dura aproximadamente entre 3 y 4 meses la fase alta de la enfermedad, la parte donde se eleva la curva epidemiológica, y luego tiene un descenso de entre 2 a 3 meses y posteriormente vuelve a aparecer una ola, por eso que ya hemos ido estimando para el caso de Cochabamba en el mes de septiembre-octubre el inicio de una posible cuarta ola que dependerá también de lo que es el proceso de vacunación y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad a nivel de nuestra población. Estas olas, estos picos altos y los descensos, se deben, doctor, a que una gran cantidad de personas se han infectado con el virus y están con alguna inmunidad que permite bajar la circulación del COVID. Exactamente, mientras más gente ya tenga inmunidad, ya sea por el tema de la vacuna o por haber enfermado, tenemos una menor población de riesgo, considerando que la mayoría de los estudios determina que por lo menos 6, 8, hasta 12 meses esa persona se encuentra protegido contra la enfermedad, tanto por lo que es la inmunidad humoral, es decir, los anticuerpos, como también la inmunidad celular a través de lo que son las células citotóxicas, ¿no? Entonces, esa situación es muy particular en el tema del COVID-19 porque en algunos casos los pacientes que han pasado fases asintomáticos o cuadros muy leves, lamentablemente no generan esta suficiente cantidad de anticuerpos y eso también los hace propensos a nuevamente ser susceptibles en el desarrollo de lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces, a pesar de que estemos vacunados o a pesar de que hayamos enfermado, debemos seguir cuidándonos de lo que es esta enfermedad, considerando que el problema grande no es que la población enferme en sí mismo, sino que todos lo hagan al mismo tiempo. Y eso es lo que nos ha pasado en esta oportunidad con nuestro sistema de salud. Son 15,000 personas aproximadamente que se han enfermado en 3 semanas, lo que se habían enfermado la misma cantidad en casi 6 meses la gestión pasada, y por ello justamente la saturación del sistema sanitario se ha sentido mucho más, el requerimiento de oxígeno también se ha sentido mucho más, y eso es lo que se intenta evitar para futuras oportunidades o incrementos de casos que tengamos en nuestro departamento y país. Doctor, llama la atención el número de gente que está muriendo por el COVID. Estas personas mueren por falta de atención médica, por espacios en los hospitales o porque hay mayor virulencia de estas nuevas variantes que parecerían están complicando la situación en algunos países y lugares del mundo. Ambas situaciones han ido contribuyendo con una mayor letalidad, en especial dentro de lo que es esta última semana. Son 119 personas que han fallecido durante la semana epidemiológica 23. Estamos hablando de aproximadamente el 22% del total de fallecidos de esta tercera ola, que suman ya más de 500 hasta el momento. Si bien es número inferior a los más de 1,000 fallecidos que hemos tenido en la primera ola, está por encima de lo que es los poco más de 300 fallecidos que hemos tenido en la tercera ola, y eso se debe a esas dos situaciones que usted mencionaba. Primero, una mayor patogenicidad de lo que es esta enfermedad, es decir, genera cuadros más severos. Segundo, al ser más virulento, es decir, al ser más contagioso, muchas más personas con enfermedad de base han ido adquiriendo esta enfermedad, muchas de ellas incluso que estaban inmunizadas con lo que es la vacuna o habían enfermado el año anterior, ¿no? Recordemos el caso del exdirector del CES de La Paz, que había recibido las 2 vacunas, había enfermado el año pasado y sin embargo este año ha fallecido a causa de lo que es la cepa P1 de Brasil. Y tercero, también la saturación del sistema de salud, porque lamentablemente mucha gente se ha tenido que quedar en su domicilio hasta tener un cuadro severo y cuando ha acudido al establecimiento de
salud, lamentablemente ha sido muy tarde o finalmente muchos de ellos han fallecido en el hospital. Y eso se denota mucho más con la aparición de fallecidos de personas jóvenes, de algunas personas que no tenían enfermedad de base, pero que han hecho cuadros severos de la enfermedad, y obviamente esa situación es un agravante a la situación crítica que ha vivido nuestro departamento, y esperamos que esa situación vaya disminuyendo. ¿Aquellos cuadros que se han complicado muy rápidamente son producto de las variantes, doctor? Dentro de la vigilancia epidemiológica que se hace, lamentablemente no se hace la genotipificación de cada uno de los pacientes, ¿no? Sin embargo, hemos hecho una evaluación con 10 muestras que se han ido obteniendo de 2 hospitales COVID, el Hospital del Norte y el Hospital del Sur, que han sido derivados a lo que es el CENETROP, 10 pacientes graves en estado crítico que estaban dentro de estos establecimientos, de los cuales 6 han dado positivos a estas variantes. Entonces, es decir, son cepas ya circulantes, como lo ha anunciado también el ministro de Salud el día de ayer, cuando estaba en nuestro departamento, mientras hacía la entrega de vacunas, y esa situación también ha hecho que se agrave más la situación de muchas personas jóvenes que lamentablemente ahora se han visto en una situación mucho más crítica que aquellas que han enfermado el año pasado. Leía un titular en un periódico extranjero del exterior del país, don Yersin, y la pregunta más o menos decía: ¿seguirán apareciendo variantes cada vez que nos vayan complicando la situación? ¿Esto algún límite podrá alcanzar? Y me ha parecido una pregunta interesante para planteársela esta noche. Mientras más gente siga enfermándose, existe mayor replicación del virus. Mientras más replicación del virus exista, mayor la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes. Solamente en el Brasil han sido descritas 19 variantes, no todas ellas son de importancia clínica, en el sentido de que, más bien por el contrario, el virus incluso se vuelve más débil, si se quiere, pero algunas de esas se pueden volver más virulentas y más patogénicas. Ha sido descrita también la famosa cepa andina, por ejemplo, en lo que es Chile, específicamente en el norte de Chile, que también al parecer tiene una característica similar a la cepa brasileña y la cepa británica, combinada a ambas, y que probablemente también genere una disminución de lo que es la efectividad de las vacunas que han sido aplicadas en este país, y seguramente en nuestro medio también puede existir ese tipo de situación. Por ello, la importancia de reducir al mínimo la cantidad de personas que se están contagiando, porque al reducir este número también vamos a reducir la replicación del virus y por ende se va a reducir la probabilidad de que puedan seguir apareciendo nuevas cepas. Pero una buena noticia: el día lunes, específicamente de esta semana, sale un metaanálisis publicado en Nature, ¿no? Una de las revistas más prestigiosas a nivel de lo que es salud, donde establecen que las personas que han enfermado de esta patología y que además han reforzado con lo que es una vacunación independientemente del tipo, tienen más de 12 meses de protección frente a lo que es la enfermedad y frente a las diferentes cepas que han ido apareciendo. Entonces es una buena noticia y que seguramente se va a ir consolidando con otras investigaciones en futuras fechas. Bueno, las vacunas estarían cumpliendo su rol. ¿Hay alguna vacuna que sea mejor que otra? Esa es la pregunta que muchos se hacen. De pronto han agarrado algo más de confianza en la vacuna Pfizer o Johnson & Johnson, entendiendo que ha sido fabricada en un país como Estados Unidos, y le otorgan menos confianza de pronto a un producto que ha sido fabricado en la China. Usted es epidemiólogo, conoce de resultados, de eficiencia y eficacia. ¿Cómo ve las vacunas que se están aplicando en el mundo? Bueno, como siempre mencionamos a nivel de diferentes niveles, la mejor vacuna es la vacuna a la que podamos acceder, ¿no? Entonces, ninguna vacuna tiene un 100% de efectividad. Todas las vacunas han pasado recién por lo que son estudios de fase 3, han sido aprobados con carácter de emergencia en la mayoría de los países, y lo que va a evitar cualquiera de las vacunas es que las personas desarrollen formas graves de la enfermedad. Sí puede llegar a enfermar, pero con sintomatología leve, y como usted ya lo iba mencionando, mucha gente ha estado
priorizando lo que es la vacuna Pfizer, pero informar a la población que en el reporte que se tiene de México, por ejemplo, que es uno de los lugares donde se ha aplicado también esta vacuna, junto a otras, esta vacuna Pfizer es justamente la que más efectos colaterales ha tenido, ¿no? Al generar un proceso inflamatorio más severo, mayor cantidad de efectos colaterales. En el caso de lo que es el Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, tenemos más de 100 personas que han solicitado postergación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer por haber enfermado posterior a haber recibido lo que es la primera dosis. No sabemos si es realmente por el tema de la vacuna o es que mucha gente se ha confiado en que habiendo recibido Pfizer ya podía estar sin barbijo y lo demás. Y como nunca, porque con las otras vacunas no hemos recibido estas solicitudes, tenemos esa situación. En el caso de la vacuna Sinopharm, que ha sido inoculada a todo el personal de salud, por ejemplo, no hemos tenido esa misma situación. La cantidad de personas infectadas ha sido mínima, 4 para ser específicos. La cantidad de efectos colaterales adversos también ha sido mínima. La misma situación con AstraZeneca, sí hemos tenido un caso de una trombosis venosa superficial como el evento adverso más severo, si se quiere, y el resto se ha reducido a lo que es a dolor en el sitio de inoculación, malestar general en los primeros 3 días después de haber recibido la vacuna, a diferencia de las otras vacunas que hemos mencionado. Pero de cualquier forma, ninguna de estas vacunas tiene un 100% de efectividad. Sin embargo, todas estas vacunas reducen en diferente nivel la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19. Las variantes no están afectando la vida en Estados Unidos, donde la situación parece normalizarse cada día más. La gente comienza a andar sin barbijos. En la China, en Pekín, prácticamente han declarado erradicado el COVID-19. ¿Qué pasa en estos países, doctor? Bueno, recordemos que en lo que es el sur de Asia es donde más se han probado las diferentes vacunas que se producen a nivel global. Es decir, los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, por ejemplo, han tenido muestras de cerca de 500.000 de habitantes en cada una de sus fases para las vacunas Sinopharm, las vacunas Coronavac y más de cerca de 80 vacunas que se han ido probando en el sur de Asia, de las más de 200 que se vienen probando a nivel global. En el caso de lo que es Latinoamérica y también Europa, son poco más de 10 vacunas que se han ido aplicando en los diferentes países y en nuestro país son 4 vacunas que se han ido utilizando que han tenido diferente efectividad. Entonces, mientras más sea la población que haya sido vacunada, menor la probabilidad de que hayan variables más patógenas y por ende también la población puede estar mucho más segura de que no va a enfermar del COVID-19. Entonces, esa situación ha sido homologada en lo que es China, por ejemplo, como usted lo mencionaba, pero en algunas regiones de la propia Asia, en este momento vienen enfrentando la cuarta ola y es el ejemplo específico de Japón, Corea también, que en este momento están enfrentando la cuarta ola y lo mismo sucede en Estados Unidos, que en algunas regiones sí están ya con esta modalidad de reapertura de todas las actividades. Las Vegas, por ejemplo, hace poco más de 2 semanas que ha reaperturado todo lo que son sus casinos, pero otras regiones que lamentablemente en este momento continúan todavía con lo que son una gran cantidad o una gran incidencia de casos nuevos. Y el ejemplo más preciso todavía a nivel de Sudamérica es Chile, que a pesar de tener el mejor proceso de vacunación a nivel de Sudamérica, lamentablemente la semana pasada ha ingresado nuevamente en fin de semana en confinamiento la capital, Santiago de Chile, ¿no? Entonces, depende de diferentes factores, la circulación de nuevas cepas, el cumplimiento de lo que son las medidas de bioseguridad, también el nivel de educación de los diferentes grupos poblacionales de estas áreas, las que también llevan a tomar este tipo de medidas de mayor apertura de las actividades sociales y económicas. Finalmente, doctor, usted es epidemiólogo. ¿Cuál es el futuro o el final de esta pandemia? Y de pronto analizando con otras que ha vivido el mundo, ¿en qué momento esto se acaba o por lo menos le da un poco de paz a la gente? Bueno, cuando hablábamos de la gripe española en el siglo pasado, ha demorado por lo menos 4 años en lo que es su control y ir llegando a lo que es esa inmunidad de rebaño, ¿no?
En el caso de H1N1, en el año 2009, también hasta el 2014 hemos tenido un mejor control de lo que es esta enfermedad, con la mejora en lo que son los tratamientos y la mejora en lo que son las vacunas. Recordemos que antes de lo que es el inicio del manejo con el Tamiflu, también estábamos en esa misma situación con el H1N1. Y en el caso del COVID-19, ya apenas estaba comenzando esta pandemia, habíamos ido mencionando que por lo menos nos iba a acompañar entre 2 a 4 años, dependiendo de la generación de un tratamiento específico y también vacunas mucho más efectivas. En este momento se ha avanzado bastante con lo que son las vacunas. Son bastantes grupos que están trabajando en mejorar la efectividad de las mismas, pero aún no tenemos un tratamiento específico hasta la fecha. Todo el manejo terapéutico es sintomático y lamentablemente por esta situación que nos vemos en un incremento de casos de manera periódica y posteriormente descendiendo en base al comportamiento de la población. Entonces seguramente vamos a tener todavía por lo menos un año o dos más en relación a lo que es la pandemia, pero durante todo este tiempo hemos ido aprendiendo cuáles son las estrategias que nos sirven para poder contener esta enfermedad, y solamente de la aplicación de las mismas dependerá que las siguientes olas sean más leves o también tengan la misma severidad como la que hemos vivido esta última tercera ola. Doctor, gracias, como siempre, por brindarnos información tan útil, tan valiosa. Y nuevamente ponderamos el trabajo que está realizando en Cochabamba en favor de la salud y luchando contra el COVID. Gracias, buenas noches. Bueno, el agradecido soy Mauricio y nuevamente pedir a la población no bajar la guardia, continuar con la aplicación de las medidas de bioseguridad y el cumplimiento de las medidas de restricción, que es un sacrificio, pero que está dando resultados, y esperemos pronto ya llegar a ese umbral de seguridad en nuestro departamento.